Hermano, vamos a iniciar la escuela dominical. Espero que todos tengan en sus manos la confesión de fe. Los que la tienen, en el capítulo 3 del decreto de Dios, vamos a leer hoy los párrafos 1 y 2. En la clase pasada estuvimos viendo la universalidad del decreto de Dios. Nos quedaron solamente 2 puntos que lo vamos a atender rápidamente. Y les voy a pedir, hermanos, que estén enfocados en lo que vamos a ver hoy. Es algo muy difícil. Gracias a Dios que tantos hombres de Dios han escrito sobre esto en el pasado y nos han legado un tremendo material para nosotros poder abordar esto y transmitirlo con mayor efectividad, pero estemos enfocados en lo que vamos a ver hoy. Traten de no distraerse con nada. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, tú eres el Dios de toda la sabiduría. Tú eres el Dios soberano. Nosotros somos simples criaturas, Señor, pecadoras, salvadas por la sangre de Cristo. Y venimos delante de ti en este día, Padre, a presentar este material delante de los hermanos con mucha debilidad e incapacidad, Padre. Son cosas que escapan más allá de nuestro entendimiento, de nuestra razón, pero tú lo has hecho así para que la gloria sea tuya, Señor. Amén. Sé con cada uno de nosotros, que pasemos un tiempo ahora que podamos glorificarte, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Voy a leer hoy solamente los párrafos 1 y 2 del capítulo 3 de la confesión. Dice así, y estoy leyendo ahora tal cual ustedes lo tienen, porque alguien me hizo una observación muy buena. Yo estaba leyendo de una versión con un español viejo y me disculpan por eso, pero tengo aquí ya la misma que ustedes tienen en las manos. Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo, discúlpeme, que esto es electrónico, se me fue la... Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es Dios, ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Y vamos a terminar la parte que nos quedó, que estuvimos viendo el domingo pasado, la doctrina de la universalidad, que está claramente explicada aquí en el párrafo 1. También recuerden que estamos siguiendo el bosquejo del comentario de la confesión de fe que está aquí, se lo recomiendo, del pastor Sam Waldron, que es uno de los teólogos en este siglo que más luz ha dado a la iglesia de Cristo en la enseñanza de las Escrituras. Es lo que podría llamar un verdadero teólogo. Es un hombre que ha edificado a muchas iglesias a nivel del mundo entero y aún en Latinoamérica, nosotros, IBCJ, y tenemos una deuda con él por toda la eternidad. Les recomiendo que compren los libros de ese señor, los que están en español, el que habla inglés también, compren los libros en inglés. Y estamos siguiendo el bosquejo que él hizo sobre la confesión de fe de Londres. Recordemos que habíamos hecho este bosquejo para este capítulo 3. En los párrafos 1 y 2
tenemos el decreto general de todos los acontecimientos. Y del párrafo 3 al 7, que vamos a verlo en la última clase, que es la que viene, el decreto específico de la predestinación a vida. Y nosotros habíamos empezado viendo el decreto general de todos los acontecimientos, su universalidad, recuerden. Y nosotros vimos que la Biblia declara la universalidad del decreto de Dios y lo vimos con muchos versículos. Luego vimos que la Biblia declara también que los eventos buenos y malos están dentro del decreto de Dios. Vimos en tercer lugar también que el decreto de Dios incluye los actos pecaminosos de los hombres. Y hoy vamos a terminar esta parte con 3 puntos, que el decreto de Dios incluye también aquellos eventos que nosotros desde el punto de vista nuestro lo vemos como casualidad, que también incluye todos los detalles de nuestra vida. Y en último lugar vamos a ver que el decreto de Dios incluye todas las cosas que ocurren en las naciones. Vamos a ver estas 3 cosas rápidamente para entrar ya en el párrafo 2. El decreto de Dios incluye también aquellos eventos que nosotros identificamos como casuales. Y vamos a presentar un solo ejemplo en la Biblia, pero es muy contundente. Vayan conmigo, Primera de Reyes, capítulo 22. Y también le voy a leer de la Reina Valera para evitarle confusión, hacérselo más, para que no complicarle la vida, porque el tema de hecho es complicado. Primera de Reyes, capítulo 22. ¿Qué está pasando aquí? Si recuerdan lo que tuvieron hace mucho cuando yo empecé a venir a la iglesia, que empecé con unos estudios sobre el Antiguo Testamento, del reino dividido. Aquí tenemos, en este capítulo, se está narrando un acontecimiento que sucede con unos protagonistas que salen aquí en el texto a la luz. En primer lugar está el rey del norte. Recuerden que el reino estaba dividido en rey del norte y el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, pero era Israel, recuerden. En el reino del norte habían 10 tribus gobernadas por un rey y en el reino del sur 2 tribus gobernadas por otro rey. En el punto histórico de esta narración, tenemos aquí estaba gobernando el rey Acab en el norte. Ustedes recuerdan a Acab, rey malísimo. ¿El esposo de quién? Jezabel. Y en el reino del sur estaba Josafat, que en cambio Josafat era un rey bueno, que agradaba a Dios, pero hicieron relación amistosa, familiar, con matrimonio entre los hijos, etc. Y había una buena amistad entre ellos. Resulta que Josafat va a visitar a Acab. Y dentro de esa visita sucede el acontecimiento que se está narrando aquí ahora. Lean conmigo versículo 1, dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Cuando aquí habla de Israel se refiere al reino del norte, al reino que está gobernando Acab. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, que es el rey del sur, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla en mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quiere venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjense, Josafat era el espiritual aquí. Y le dice: oye, ¿tú quieres hacer eso? Consulta la palabra de Jehová. Consulta a Dios a ver qué te dice. Versículo 6.
Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, Acab, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová le entregará en mano del rey. Versículo 7, dijo Josafat, que ve el cuadro y se da cuenta qué tipo de profetas eran, le dice Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat se da cuenta que estos hombres no eran profetas de Jehová y le dice: oye, pero no hay uno aquí que vamos a consultarle con relación a esto. Versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel, Acab, llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Inla. A pesar que no quería hacerlo, por la sugerencia de Josafat, llama entonces al profeta de Dios. Versículo 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Eso lo decía ese profeta al rey, como para motivarlo que fuera a la guerra. Y todos los profetas, versículo 12, profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo al profeta de Dios, le dijo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncie también buen éxito. O sea que este hombre, funcionario del rey, va donde el profeta de Dios, le dice: óyeme, le están diciendo al rey esto, de parte, así que no vaya tú con lo contrario. Versículo 14, y Micaías se respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Versículo 15, vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le responde: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Fíjense, pasa algo en la respuesta del profeta que el rey nota que no le está diciendo la verdad. Por eso le responde de esta manera. Versículo 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel, el profeta de Dios, dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? No te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué se narra aquí, hermanos? Lo que está pasando detrás de bastidores. Lo que nosotros los hombres no podemos ver. Que si no fuera por la palabra de Dios, no hubiésemos sabido que eso pasó de esa manera. Recordemos, estamos viendo los decretos de Dios. Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que Acab iba a morir en esa guerra. Y esos profetas que están ahí hablándole falsedades, ¿qué dice la Biblia? Era parte del decreto de Dios. Esos hombres estaban hablando lo que Dios había
predeterminado que se hablara para inducir a Acab. Ahora, ¿quién era el responsable del pecado? Era Acab. Acab era libre. A él nadie lo estaba impulsando a hacer lo que quería hacer. Versículo 'Perdón, me saltó esto. Discúlpeme. ¿Quién lo sigue leyendo, por favor? Deme un momentico, que fue, esta cuestión me... Deme un momentico, que me saltó el... Ok, versículo 24. Entonces acercóse Sedequías, el empleado del rey, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. La consecuencia de haber hablado la palabra de Dios la estaba sufriendo el profeta. Más adelante ellos van a la guerra y en el versículo 30, Acab le dice a Josafat, y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat: yo me disfrazaré para ir a la guerra y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el de Israel se disfrazó y entró en la batalla. A la verdad que es increíble. Fíjense cómo a veces nosotros, los que obedecemos a Dios, somos tan torpes. Este hombre, que era un hombre fiel a Dios, acá le dice: disfrázate tú de rey. Yo me pongo otro vestido. Y él obedece acá. Más, el rey de Siria, 31, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó: ¡hey, espérense, no soy yo! Versículo 33. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Óigame, un hombre dispara su arco a la aventura, dice la escritura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, a Acab. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro, Acab, delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Hermanos, una flecha. ¿Qué pensaron todos los que estaban ahí? ¡Wow! En mi país decimos: ¡qué chepa! ¡Qué mala suerte tuvo ese tipo! Que una flecha, él cubierto con toda su armadura, y se le entró por una rejita ahí y lo mató a un nivel que se desangró. ¿Qué pasa, hermano? Como decíamos, los decretos de Dios incluyen los eventos que a nuestros ojos se ven como casuales. Se ven como casuales. Y este es un ejemplo bíblico perfecto de eso. Estaba en el decreto de Dios que Acab muriera de esa manera. También el decreto de Dios incluye todos los detalles de nuestra vida, hermanos. Todos los detalles. El Salmo 139, 16 dice así, no lo busquen: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Eso es todos nosotros, hermanos. Desde antes de nosotros nacer, Dios determinó
cuándo naceríamos y cuándo moriríamos. Mateo 10, 29 al 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre? Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Más de ahí, mejor de ahí, como dicen. Más claro que el agua, ¿eh? Y finalmente, dentro de la universalidad del decreto de Dios, el decreto de Dios incluye todas las cosas, hermanos, que ocurren en las naciones. Todas. Daniel, no lo busquen tampoco porque estamos rápido. Capítulo 2, versículos 20 al 22, dice así. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Hermanos, lamentablemente, Dios fue que puso a un Fidel Castro en Cuba. Cuando digo lamentable, es porque va en contra del deseo de ustedes que han sufrido todo lo que han sufrido. Y nosotros que estamos fuera y nos identificamos con ustedes. Hermanos, la providencia de Dios es inentendible para nosotros y lo será hasta que lleguemos a la eternidad. Uno ve un hombre como Fidel Castro que murió de vejez y usted ve un hombre hasta cristiano, como hombres que han estado en púlpito y mueren a los 30 años y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, Dios es soberano. Dios soberano. Bien, hermano, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que eso está súper claro. Vamos a entrar ahora a la segunda parte del párrafo. Estamos en el párrafo 1, perdón. Estamos en el párrafo 1 y vamos a leer Vamos a ver ahora la declaración de la universalidad del decreto de Dios guardada, protegida. ¿Qué se quiere decir con esto, hermanos? Específicamente, lo primero que vamos a decir es que esto trata de proteger la santidad de Dios. Vamos a ver 2 puntos aquí. El primero es que de impugnar la declaración cuidadosamente protege que alguien impugne la santidad de Dios con esta declaración. Dios decretó todas las cosas de tal manera, oigan hermanos, que no es autor del pecado. Ni mueve al hombre a pecar, ni tampoco elimina la responsabilidad de sus criaturas. ¿Y cómo se explica esto? Hermanos, esto es un misterio. Y déjenme decirle algo, nosotros debemos ser teólogos bíblicos, no filósofos. Les voy a explicar qué quiero decir con eso. Y digo teólogo bíblico porque hay muchos teólogos por ahí que supuestamente son bíblicos y al final contradicen la Biblia y no son bíblicos. Nosotros como teólogos bíblicos debemos de manejar la revelación de Dios tal cual está. La Biblia enseña que Dios es soberano y por otro lado enseña que el hombre es responsable. La Biblia enseña que Dios odia el pecado. Por lo tanto, la realidad del pecado en el mundo, Dios no es responsable de la realidad del pecado en el mundo. Él lo permitió y estaba dentro de su decreto. Pero al punto que voy, hermanos, recordemos, la Biblia presenta las 2 verdades.
Mucha gente se sorprende, oye, pero eso no tiene solución. Hermano, pero ¿y cuántas cosas no tienen solución? Uno, los científicos, en el área de las matemáticas, los que han estudiado matemáticas aquí, ya sea para ingeniería y cualquier otra cosa, ustedes nos recuerdan que habían soluciones, ecuaciones que no tenían solución. Hoy, ¿por qué si en la matemática es posible? ¿Por qué no a Dios le ha placido revelarnos parcialmente todo lo relativo al drama humano? Entonces, ¿por qué si nos sentimos impedidos de llegar a la profundidad de las verdades, queremos estar diciendo que Dios es una contradicción, etcétera? Entonces, repito de nuevo, Dios decretó todas las cosas de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni mueve al hombre a pecar, ni tampoco elimina la responsabilidad de sus criaturas. ¿Cómo se explica esto, hermanos? Como les decía, esto es un misterio. Pero vamos a ver ahora dos declaraciones generales relativas a la santidad de Dios. La primera es, Dios odia el pecado. Eso está claro en las Escrituras. Dios odia el pecado. Dios, segundo lugar, Dios no puede pecar ni puede llevar a otro a pecar. ¿Es o no es? ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde lo dice? Santiago. Vayan conmigo, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. 1, 3 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y sigue leyéndote el 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, hermanos, más claro de ahí. Ahí está, la Biblia de las Américas traduce concupiscencia como pasiones. Hermanos, clarísimo. Cuando nosotros pecamos nosotros en nuestra libertad. Nosotros, nuestros deseos nos llevan, nuestras pasiones nos llevan a hacerlo. Dios, Él pudiera intervenir como lo ha hecho. Pero, hermanos, somos nosotros. Dios no tienta a nadie, dice aquí. ¿Qué es lo que viene de Dios? Lo dice en el versículo más adelante, 17. Toda la buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Esas cosas no. Y fíjense qué curioso que Santiago no le echa la culpa al diablo ahí. No le echa la culpa al diablo, ni lo menciona. ¿Quién es el culpable de pecar? Nosotros. Cuando yo oigo gente que dice, ¿cómo es que Dios permite que en África esto, lo otro? La miseria. Oh, pero es culpa de Dios. Dios le ha dado, el hombre, Dios soberano y el hombre responsable. Dios, esos hombres que han gobernado esos países, se meten en corrupción, se roban el dinero del pueblo, le importa a la gente y por eso viven en miseria. ¿Por qué mi país no sale de una corrupción? Porque el hombre ha querido vivir como le ha dado su gana. No aman a los demás. Y Dios, hermano, Dios nos ha dado libertad. Lo que se llama el libre albedrío, vamos a ver más adelante, que no es realmente libre, pero realmente nosotros cuando hacemos algo, ya sea bueno o malo, lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. Déjame explicar, porque se habla mucho del libre albedrío. Y hay un término teológico que a mí me gusta más que libre albedrío, que es libre agencia. Lo que significa cuando los autores de la confesión dicen que somos libres, se refiere a que cada uno responde y actúa de acuerdo a su naturaleza. Entonces, no significa que tú eres libre de hacer lo que quieres, sino que siempre tú vas a actuar de acuerdo a tu naturaleza. Si tu naturaleza es una naturaleza caída,
la respuesta y la conducta que tú llevarás es de un hombre caído. Entonces, en ese sentido es libre porque no te obliga a nadie, nada externo. Es tu propia naturaleza la que te lleva a actuar de la manera en que actúa. Un hombre va a pecar y siempre pecar, porque su naturaleza es corrupta y es caída. Siempre su pecado es libre, sí, porque su naturaleza lo lleva a hacer lo que él hace. Pero lo que no puede hacer un pecador es a no dejar de pecar. Aun cuando deja de pecar, lo hace por un deseo pecaminoso. O porque no quiere que lo vean, o porque no quiere, pero como somos caídos, el hombre siempre va a pecar y no puede dejar de hacerlo. Entonces, hermano, fíjense la realidad. Santiago lo explica claro. De Dios viene lo bueno. Dios odia el pecado. Dios es santo. Él no tienta a nadie. Pero la realidad es, hermanos, que el pecado es parte del decreto de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El pecado es parte. Sí. Léelo. Está hablando de otro concepto, pero se aplica muy bien. Porque vosotros, hermanos, la libertad que estáis llamados solamente que no usáis esa libertad como ocasión para acá. En ese caso, él está hablando de la libertad cristiana. Sí. En este caso, está hablando de otra cosa. Sí. Entonces, ahí está hablando de la libertad cristiana. Tenemos libertad para hacer cosas, lo que se llama la diáfora, lo neutral, y es de eso lo que está hablando la otra. Sí. Alexandre Hoche, un hombre del pasado, escribió esto con relación a la permisión del pecado de Dios dentro de su decreto. El problema de la permisión del pecado es insoluble, porque es inexplicable, hermanos. El hecho es cierto. La razón de ello está más allá de lo que podemos descubrir. Siendo Dios absolutamente sabio y poderoso, pudo evitarlo. Él lo pudo evitar. Mas es evidente que está de acuerdo con su justicia absoluta permitirlo y gobernarlo. Los arminianos que le dan la soberanía al hombre, el hombre es el soberano, en la teología arminiana, admiten que Dios previó que el pecado y la miseria se introducirían en la creación, dadas las condiciones bajo las cuales las establecía. Mas ellos, como los calvinistas, tampoco pueden explicar por qué Dios, no obstante aquel conocimiento cierto, no cambió las condiciones. Nosotros tenemos como cierto, primero, que Dios no es la causa del pecado, porque Él es absolutamente santo, porque el pecado es en su esencia violación de su voluntad, porque el hombre como agente libre es responsable de sus propias acciones. Que Dios ha permitido el pecado con el propósito de gobernarlo para la más alta gloria divina y la excelencia moral de la creación. Dios lo ha permitido, pero está bajo el gobierno de Dios. Entonces, hermanos, entendamos, esto es un asunto inexplicable a nuestras mentes finitas. Sí. Sí, vamos adelante ahí a ver al final. Sí, pero es así. Sin pecado no hay gracia. Entonces, hermanos, a pesar de esta realidad, el pecado es parte del decreto de Dios y este es el misterio. Y surgen muchas preguntas, hermanos. Vamos a mencionar algunas. Estas las tenía el pastor Sugel cuando dio esto en IBCJ hace muchos años.
basado en un estudio de Greg Nichols de la iglesia de Trinity. La primera pregunta que surge, ¿pero por qué Dios hizo que el hombre pecara? Respuesta, Dios no hizo que el hombre pecara, ya que eso iría en contra de su naturaleza esencial. Dios más bien hizo al hombre con libertad, de modo que pudiera elegir, aún sabiendo que iba a elegir el mal. Cuando vamos a Génesis, dice la Biblia, cuando Dios creó todo, que era bueno en gran manera. O sea, el hombre, Dios lo creó con la capacidad de pecar. Pero Dios lo creó, no lo creó en pecado al hombre. El hombre fue que cayó de manera personal. Entonces, ¿por qué hizo al hombre con libertad y posibilidad de pecar? Se preguntaría. Eso me preguntaba mi esposa. Pero ¿y por qué Dios hizo al hombre con libertad y posibilidad de pecar? Él hubiera podido no hacerlo así, ¿verdad? ¿Y por qué? Son preguntas difíciles, hermano. El pastor Suber menciona un teólogo del siglo pasado que dijo esto. Miren, todas estas respuestas realmente, eso nada más lo vamos a entender a cabalidad cuando estemos en el cielo. Y si Dios quiere, porque quizás Dios no quiera, nada más Dios sabrá. Todas estas respuestas que vamos a estar viendo pueden tener algo de verdad, pero al final, hermanos, 100% seguro lo sabremos en la eternidad si es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿por qué hizo al hombre con libertad y posibilidad de pecar? ¿Por qué? Entonces el pastor Suber menciona en el estudio a un teólogo del siglo pasado y dice así, porque solamente así podía crear un ser capaz de obedecer. La habilidad de hacer el bien implica la capacidad de hacer el mal. La máquina no puede ni obedecer ni desobedecer. Es decir, nosotros no somos robots. La criatura que no tenga esta doble capacidad pudiera más bien considerarse como una máquina, pero jamás un hijo. La perfección moral puede lograrse, pero no puede ser creada. Porque entonces Dios hizo al hombre con libertad. ¿Por qué? Perdón, esta es una pregunta. ¿Por qué entonces Dios hizo al hombre con libertad y con la posibilidad de pecar? Para que pueda haber una relación de amor entre Dios y sus criaturas. Dios no hizo robots, sino seres humanos, para que esos humanos crearan una relación de amor, amistad y comunión con Él. Pero hermano, le digo, eso es un pensamiento de un gran teólogo. Usted puede estar de acuerdo con él o no. ¿Entiende? Y al final les digo, esto es sumamente complicado. Otra pregunta. ¿Pero por qué entonces permitió que el hombre pecara? Dios hubiera podido crear a un hombre libre e impedir que pecara. Como mencionaba aquí Josh. Lo hubiera podido hacer. Bien es cierto que Dios no impide violentamente la entrada del pecado en el mundo, sino que más bien encaja la caída de Adán dentro de su maravilloso plan. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿pero por qué? Y vuelvo y decimos, hermanos, responder esto con una respuesta conclusiva, determinante y segura, matemáticamente precisa, es imposible, hermano, es imposible. Pero algunas personas se han aventurado a dar respuestas en este sentido. Yo se las voy a mencionar aquí. La primera que vamos a mencionar dice, Dios lo permitió porque de esta manera el hombre podía amar realmente a Dios como un agente libre y moral. Si Dios no le hubiera dado al hombre la capacidad de poder elegir, entonces no hubiese amor. Otra respuesta, la segunda respuesta es, porque de esta manera Dios se revela totalmente al hombre al diseñar un plan donde haya
hayan cabida la misericordia, la justicia, la redención y la gracia de Dios. Si el hombre no hubiese pecado, no hubiera habido plan de redención y el hombre no hubiera conocido lo que era la misericordia, la redención y la gracia de Dios. Y eso es así, hermanos. Y algunas personas dicen, Dios lo permitió para revelarse totalmente al hombre. Una tercera respuesta de por qué Dios permitió esto en su plan. Porque de esta manera la posición de los redimidos venía a ser una posición superior a la que tenía Adán antes de la caída. ¿Cuál era la posición de Adán antes de la caída? Con relación al pecado. Antes de la caída, ¿era libre? Ajá. Él sí tenía libre albedrío. Pero fue hecho con la capacidad de ¿qué? De pecar. De pecar. Pero los redimidos en el cielo, ¿podrán pecar? Pregunta. No. No. A través de ese plan de redención, Dios hizo que nuestra posición sea ahora, de lo que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, mayor que la posición original de Adán y sin haber quitado nuestra libertad. Lorin Bodner, que es el escritor del libro de la predestinación, que el que no lo haya leído, le recomiendo que lo lea. Creo que está aquí también, ¿verdad? Ah, ok. Dice, de hecho, hablando sobre este tema, de hecho, ganamos mucho más por la salvación en Cristo que lo que perdimos por la caída de Adán. Cuando Cristo se encarnó, cuando Cristo se encarnó, la naturaleza humana quedó incorporada en el seno mismo de la deidad y los redimidos ahora alcanzan una posición mucho más exaltada que de no haber caído y de haber perseverado y haber sido admitidos en el cielo. Entonces, hermanos, es lo mismo que estamos diciendo. La posición de los redimidos es superior a la posición que tenía Adán cuando fue creado y antes de la caída. Déjame decir una cosa. Esta doctrina del decreto me enseña dos cosas. Primero, déjenme mirarlo porque si no después cuello. Primero, cuando Dios crea un mundo real, no ideal. El mundo ideal es aburrido. El mundo real es lo que Dios ha creado, con leyes de siembra y cosecha. Lo que tú haces tiene consecuencias. Esto es un mundo real. Y segundo, lo que me enseña esta doctrina es que Dios es Dios. Usted puede querer explicar cada una de las razones acerca de Dios. A la larga, donde usted debe llegar es Dios es soberano y Él es Dios. Y Él gobierna su creación de acuerdo a sus altos, buenos y santos estándares, no en cuanto a los míos. Y esta doctrina tú lo puedes tomar de una de las dos maneras. O tú te sujetas a Dios y a su voluntad, o tú te rebelas contra Él. En la segunda siempre pierdes, porque no puedes rebelarte contra Dios y ganar. Entonces, a la larga, podemos tener un sinnúmero de razones. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Por qué no hizo esto? Mi hermano, Dios es Dios. La otra alternativa, o sea, que Dios no gobierna, sería mucho peor. Lo bueno de todo es que este mundo real que Dios creó está en las manos de un Dios que es bueno, santo y justo. Entonces, no se va a ir de control. Que si Dios no fuera Dios y no gobernara y todo fuera, como dicen los deístas, que Dios creó este mundo y lo dejó como un reloj, entonces sí tendríamos muchas razones para temer y estar muy preocupados. Pero si lo que dice la Biblia es verdad, y es verdad, y
Dios gobierna este universo, yo estoy muy tranquilo, aunque haya leyes como de si las ideas tienen consecuencias, las decisiones tienen consecuencias. Nosotros quisiéramos tener a un Dios que sea nuestro siervo, que siempre evitara el mal en sus criaturas. Pero Dios no creó un mundo que reflejara que Él es el siervo y nosotros los reyes. El mundo que Él creó es un mundo real, donde Él es Dios y nosotros somos simples criaturas. Sí, Gallego. Si nosotros hacemos un análisis concienzudo de quiénes somos nosotros y cómo actuamos, no nos queda otra cosa que decir, Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Así es, así es. Y hermano, y la última respuesta es, porque esto permitía la encarnación de nuestro Señor Jesucristo con todos los beneficios que de ellos se derivan. Usted se pone a pensar, vamos a pensar, si Adán no hubiese caído, Dios se hubiera encarnado. Yo no sé, el plan de Dios nadie lo conoce, pero de lo que conocemos, la caída permitió la encarnación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no solamente eso, hay algo que debemos tener en cuenta también. Recordemos que cuando Adán fue creado, ya el diablo había caído. Y aunque no se enfoca, muchas veces nos enfocamos que realmente nosotros somos los responsables, y así es, pero la Biblia dice, Cristo revela que Él vino a deshacer las obras del diablo. Es decir, que esto es un asunto mucho más complicado de lo que hemos podido ver aquí. ¿Cómo surge la maldad en Satanás? Dios lo decretó. Pero no sabemos más de ahí. Ni lo sabremos. A menos que Dios nos lo quiera revelar en la eternidad. Pero al punto que lo quiero llevar es, hermano, de nuestra insuficiencia para nosotros poder entender esto como entendemos muchas cosas de la vida. Esto escapa más allá de nuestro entendimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto? Está difícil, ¿eh? Sí, Ricardo. Iba a comentar, César, si hay algo que a mí me llena de... O sea, que yo veo en la Biblia y realmente uno dice, wow, es la obra de la regeneración. Cómo Dios nos da, no quita nuestra libertad, pero cambia nuestra naturaleza. O sea, en el nuevo nacimiento, Dios no nos hace, no quita nuestra libertad de elegir, pero Él cambia nuestra naturaleza. Por lo tanto, ahora tenemos la capacidad de obedecer. Es un Dios que va a la raíz del problema, no a lo que se ve aparentemente. O sea, aparentemente Dios hubiera podido decir, bueno, yo voy a coger este pueblo y este pueblo lo voy a hacer que haga mi voluntad y que haga lo que yo quiero, sí. Pero Dios lo hace a través de cambiar nuestra naturaleza, de tal manera que nosotros obedecemos libremente. Obedecemos porque eso es lo que desea nuestra alma y lo desea porque cambió esa naturaleza. Así es, así es. También la confesión de fe nos libra de implicar el fatalismo en esta doctrina. Algunas personas dicen que esta doctrina del decreto de Dios es inconsistente con la libertad humana y la responsabilidad humana. Esta objeción se levanta por una mala concepción de lo que es libertad y responsabilidad. La libertad del hombre es algo que en cierta forma permanece en un misterio. No obstante, podemos decir que un hombre actúa libremente cuando no lo hace impulsado por una fuerza externa, sino como él lo desea, de acuerdo con el deseo de su corazón y como le dicta su razón. Desde este punto de vista podemos decir con seguridad que Dios de ningún modo viola la responsabilidad ni la libertad del hombre, aunque el decreto se ha de cumplir ciertísimamente. Pregunta que les hago:
¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Caín mata a Abel. Estaba dentro del decreto de Dios, hermanos. Ahora, ¿impulsó Dios a Caín a matar a Abel? Bajo ningún concepto. Caín lo hizo porque él quiso. De sus propias pasiones y concupiscencia, se llenó de envidias a su hermano y hasta que no lo mató, no se sintió bien. Y eso es lo que pasa con el pecado en diferentes manifestaciones y facetas. En el sexo, en los asesinatos, en los robos, es el mismo proceso. César. Hay eventos que nosotros podemos ver donde se manifiestan pecados aberrantes. El pecado de David, comienza a ver, bueno, ¿qué sucede ahí? Bueno, de ahí sale la línea mesiánica. Indudablemente, lo mismo que cuando Judá se junta con Tamar, un pecado de incesto. Bueno, es la línea mesiánica la que se viene desprendiendo de ahí. De verdad que son eventos, pecados aberrantes. Hermano, el pecado estaba dentro del plan de Dios. Sí, como bien dice él, fíjate, David estaba dentro de la línea mesiánica, pero hermano, Jacob, de donde salieron las 12 tribus, era una familia totalmente disfuncional. ¿Usted sabe lo que es usted vivir con 2 hermanas? Que estaba prohibido por Dios. Más adelante se manifiesta en la ley la prohibición de Dios de que no vivas, que no coja como mujer una mujer y su hermana. Estaba prohibido. Era una familia totalmente disfuncional. Y Dios le escogió a Jacob, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque él es soberano, porque él quiso. No era porque él estaba viendo que Jacob, ¿y por qué no escogió a Daniel? Si somos nosotros que vamos a trazar la línea mesiánica, ponemos ahí a Daniel, a José, Ninguno de esos estaba en la línea mesiánica. Lo vil del mundo escogió Dios. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir con seguridad que Dios de ningún modo viola la responsabilidad ni la libertad del hombre, aunque el decreto se ha de cumplir ciertísimamente. Alguien ha dicho lo siguiente: el albedrío del hombre se rige por unas leyes psicológicas. Oigan esto, hermanos, que Dios ha establecido. Por eso Dios puede operar desde la misma raíz humana, moviendo eficazmente al hombre a decidirse voluntariamente. Cada vez que tomamos una decisión, esta decisión está conectada con muchas cosas de nuestras vidas. Nuestro temperamento, nuestra forma de pensar, las circunstancias que nos rodean, la crianza que nos dieron. Hay muchas cosas envueltas que nos llevan a tomar una decisión y no otra. En nuestra decisión por lo tanto, nuestra decisión está condicionada por muchos factores. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace, hermanos? Que obra soberanamente en todos esos factores para que tú voluntariamente decidas lo que Él ha decretado que tú vas a hacer. Yo no lo entiendo, pero es así. Es así. Entonces el hombre en cierto modo es libre y en cierto modo no lo es. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Sí, pero ese libre albedrío es esclavo del pecado después de la caída. Antes de la caída, Adán no era esclavo del pecado. Tenía la capacidad de hacerlo. Como el diablo también. El diablo fue un ser libre. Tenía opciones de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero optó por desobedecer a Dios. Así que la doctrina del libre albedrío, como le enseñan los arminianos, es una tremenda herejía, hermanos. Eso de decirle al pecador que la salvación está en sus manos y que ahora todo depende de que tú digas sí a Cristo o no a Cristo, es una tremenda herejía. Y lamentablemente hay tantas iglesias evangélicas que ellos ni saben que son arminianos. La salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. Una pregunta:
es cuando nos convertimos, hermanos. ¿Nos obligaron a que nos convirtiéramos? ¿Nos pusieron una pistola en el pecho a nosotros? ¿Sí o no? No. No. Cada uno de nosotros, hermanos, tomó la decisión, los que estamos en Cristo, de manera voluntaria. Pero Dios había obrado en tu querer para que tú quieras lo que Él había determinado, lo que tú debías querer. Cuando lo hiciste, lo hicimos, hermanos, cuando lo hicimos porque queríamos hacerlo. Por lo tanto, fue libre, voluntario, responsable. Y Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes personas. Hay algunos que vienen más fáciles que otros. Unos venimos más fáciles que otros. A otros Dios tiene que agarrarlo y darle por la cabeza y llevarlo hasta el fondo para levantar en su corazón ese querer. Pero Dios es el único que sabe cómo. Hay otros que se le predica y de una vez vienen a Cristo. Pero eso es parte del decreto de Dios también. Lorraine Bonner otra vez, hablando sobre esto, dice, un acto no es libre si está determinado desde afuera, pero sí es libre si está determinado racionalmente desde adentro. Y eso es lo que precisamente la preordenación de Dios establece. El decreto divino establece que cada hombre ha de ser moralmente libre, poseído de un carácter particular, rodeado por un medio ambiente particular, sujeto a ciertas influencias externas, movido internamente por ciertos afectos, deseos, ciertos hábitos, y que en base a todo esto tomará libre y racionalmente una decisión cualquiera. Que la decisión que tomara será una y no otra, es cosa cierta. Y Dios, que conoce y controla las causas precisas de cada influencia, sabe cuál habrá de ser la decisión que se ha de tomar, y en un sentido real también la determina. ¿Qué quiere decir Bonner con esto? Lo que hemos estado hablando, que no es que Dios sabe lo que va a ocurrir y entonces lo decreta. No, es que Dios decreta lo que ha de ocurrir y por eso Él sabe lo que va a pasar, porque ya Él lo había decretado. Algunas personas dicen, Dios eligió a los que se iban a salvar porque Él sabía lo que iban a creer. Hermanos, no es así. ¿Qué dice Efesios? Muerto. Pero que Él nos predestinó ¿de qué? Desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que ninguno íbamos a creer. Y por esa razón fue tan misericordioso y tan bueno que el decreto que algunos creyeran, y él decretó que algunos creyeran, y Él sabe lo que van a creer, porque Él lo decretó ese grupo de personas que iban a creer. Entonces, si es así, hermanos, no vamos a predicar ya la palabra. Dios fue que eligió, Dios decretó, entonces ¿para qué vamos a predicar? Hermanos, pero Dios enseña las dos cosas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Pero y por qué entonces? Ya Él no decretó quiénes iban a salvar. Sí, pero hay un medio que está dentro del decreto de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Las dos cosas se enseñan en la Escritura. Si no tenemos ambos conceptos en nuestra mente, hermanos, ¿usted sabe qué va a pasar? Y es lo que le está pasando a mucha gente. No nos vamos a librar del hipercalvinismo por un lado y del arminianismo por el otro. Los hipercalvinistas son la gente más fatalista, hermano. Ellos dicen, las cosas han de ocurrir aunque yo no mueva un dedo. ¿Ok? Dios lo terminó todo.
No le dé mente a eso ya. Lo que Él determinó va a ocurrir. Y yo no hago nada. No, hermanos, Dios nos ha hecho seres libres y responsables y tenemos que hacer lo que es nuestra responsabilidad. No debemos ser hipercalvinistas. Debemos predicar el Evangelio a los perdidos porque es el medio que Dios ha establecido para que todos los que Él eligió dentro de su decreto para salvación vengan a Él. O sea que Él predicó, Él predestinó los que iban a ser salvos y también ordenó los medios para que esos vinieran a Él. Debemos predicar el Evangelio, hermanos, a los perdidos. Es el único medio de que vengan a Cristo es a través del Evangelio, hermanos. 2 Timoteo 2:10 dice, lo leo, no lo busquen. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Y quién está diciendo esto? Pablo. Un hombre con una conciencia de la soberanía de Dios y de la predestinación, la cual él enseñó. Y dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pero esta enseñanza, hermanos, también nos va a librar a nosotros del arminianismo. En el arminianismo el hombre es soberano y Dios es un pobre ser que está en los cielos esperando que el hombre atienda a su llamado y decida si viene a él o no. Hermanos, seamos bíblicos en esto. La confesión es bíblica en esto. Y quiero entrar, me van a dar 5 minutos, porque yo tengo que terminar hoy esto. Y yo sé que, pero son 5 minuticos, ¿ok? El párrafo 2 de la confesión, quiero que lo leamos. ¿Alguien que lo lea, por favor? Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Perdón, ¿y dónde tú leíste? Párrafo 2, capítulo 3, déjeme leerlo. Sí, aunque ese es. Voy a leer yo. No sé dónde, Douglas. Párrafo 2, capítulo 3, el decreto de Dios. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Ya lo mencionamos. Si bien es cierto que Dios sabe todo lo que puede suceder en cualquier clase de condición, este asunto del decreto no quiere decir que Dios sabía de antemano lo que habría de suceder porque Él conocía las condiciones que se darían. No. El decreto de Dios depende de su presencia, sino del hecho de que Él es soberano. La presencia depende del decreto de Dios. En otras palabras, no es que Dios sabe lo que va a suceder y entonces lo decreta. No, hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que se está enseñando por ahí. Que Dios vio todo lo que iba a suceder y entonces Él decretó. No, es al revés. Esto sería profecía. Esta gente que tratan de... Más bien Dios sabe lo que va a suceder porque es Él el que ha decretado que suceda. Entendamos eso, hermano, porque esa es la enseñanza escritural. Bueno, hemos llegado hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hermano, ¿alguna pregunta? Sí. No es que, como dice, no es que Dios sepa lo que va a pasar. Es que Él decreta lo que va a pasar porque no es realidad fuera de Dios. Exacto.
No fue que él vio el futuro y dijo, bueno, mira, oye, Gallego se va a convertir, déjame ponerlo aquí en la lista de lo predestinado. Ay, mira ese muchacho ahí, qué bueno, mira. No, hermanos, no fue así. Sencillamente, antes de la fundación del mundo, todos los que estaban escritos en el libro de la vida fueron inscritos ahí. Todos. ¿Quién entiende eso, hermano? ¿Quién lo entiende? Nadie lo entiende. Pero algo de lo que mencionaba, creo, Joel ahorita. Ese pastor. Lo que decía Joel ahorita, hermano, miren, nosotros tenemos que tener un espíritu, y ese es el problema de mucha gente. Un espíritu sumiso de reverencia a la revelación de Dios en su palabra. No podemos tener una mente y creernos que nosotros, si yo no entiendo eso no tiene sentido para mí, cuestionar a Dios. Hermano, en la Biblia, recuerden, un verdadero teólogo bíblico es el que maneja la revelación bíblica. No tratando de hacer filosofía con ella, sino circunscribiéndose a lo que Dios revela. Y la palabra de Dios presenta verdades que parecen contradictorias en muchas áreas, y esta es una de ellas, pero hermanos, nuestra mente es finita. Nuestra mente es finita. Y debemos aceptar con humildad que Dios lo haya determinado así. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Búsquenlo para terminar. Búsquenlo para terminar, todos, por favor. Deuteronomio 29:29. Sí, Tello. Sí. Va a suceder algo. La raza humana, mientras viva, se va a estar preguntando y se va a estar respondiendo. Pero sabemos, tenemos la certeza de que Dios no nos va a dar esa certeza. Porque una vez que nos la dé, nos vamos a robar la gloria a nosotros. Y se la vamos a quitar a Él. Por eso no la vamos a saber nunca. Lo que nos queda es todo lo que ustedes han dicho. Así es. Por fe, con humildad, una humildad bíblica, aceptar el decreto de Dios. Y eso nos da consuelo de saber que Él está en control de todas las cosas. Así es. Este mundo no está suertecido, como decía Juan. Es un mundo real creado, pero simplemente aceptarlo así, que Él está en control. Así es. Que nosotros tenemos que actuar como tenemos que actuar. Así es. Por eso, hermano, que con un corazón humilde no se puede venir a Dios, no se puede venir a Cristo. Y más cuando usted se enfrenta con verdades así, es con humildad que tenemos que aceptar. Dios es el soberano, no somos nosotros. Usted puede ser un genio con un PhD, con 20,000 títulos. Óigame, hermano. Normalmente la gente que tiene más conocimiento en el mundo cuestiona más a Dios. ¿Eso es increíble? ¿Se creen que están a un nivel y de una vez están buscando contradicciones en la Biblia? Muchos de esos grandes teólogos que contradicen la Escritura son individuos que han estudiado muchísimo con una mente brillante, pero una mente brillante que ha sido su maldición. Porque no han venido a los pies de Cristo. Sí. Para los hermanos, porque yo sé, hay muchas personas que ven estas verdades por primera vez o por primeras veces. Hay un santo equilibrio en la Escritura. Yo me he dado cuenta que hay un santo equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que hace que nosotros no tengamos que estar todo el tiempo cuestionándonos, porque a veces uno se para en ese púlpito y uno dice, la gente pensará que yo hoy me convertí en arminiano. Uno no tiene que estar, por ejemplo, uno ve a Spurgeon en sus textos. Spurgeon nunca ha dejado de ser calvinista, pero el asunto es que hay un equilibrio en la Escritura. Entonces hay pasajes en la Escritura que te dice, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Bienaventurados son los pasos de aquel que anuncia la palabra. Bueno, pero es que eso es un equilibrio en la Escritura. El Dios que eligió a la gente, eligió también en medio. Entonces desde ese púlpito, muchas visitas aquí, a veces se van a quedar asombrados que nosotros digamos, cuidemos nuestra salvación. O, por ejemplo, vengan a Jesucristo, todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, Cristo lo recibe. Y eso es un equilibrio de la Biblia clarísimo. Nosotros Así es. estamos ahí en el mismo medio. Ajá. Y ese equilibrio, hermano, es que Dios es soberano y el hombre es responsable. Siempre así lo ha hecho Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Y hermano, mucha gente que no acepta eso cae en herejía. No vaya más allá de la revelación de Dios. ¿Ok? Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por el legado que nos has dejado en la confesión de fe, por esos hombres que tú levantaste en el pasado para iluminar nuestro entendimiento de tu palabra inspirada. Te pedimos ahora que seas con nosotros, Señor. Estos son temas difíciles, pero ayuda, oh Padre, que esto nos lleve a darte a ti toda la honra y toda la gloria que solamente tú mereces porque tú eres soberano. Y tú nos has revelado lo que tú has querido, Señor. Lo necesario para que estemos contigo por toda la eternidad. Te pedimos ahora por todo el tiempo que tenemos por delante como iglesia local, por tu bendición, Señor. Te pedimos por el expositor de tu palabra, por los cánticos y que podamos alabarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén.